Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Cavadía Roqueme y el ejercicio que me tocó fue el 14 de la sección 2, el cual nos dice que considera la máquina pedagógica del problema anterior en el caso donde F0 encuentra la aceleración de M1. La figura que nos da el ejercicio es esta, que antes de empezar a resolver el ejercicio deberíamos entenderla primero. Nos dicen que la fuerza F es 0, o sea, esto no se está moviendo porque le estén ejerciendo una fuerza a M1. En cambio, nos están diciendo que es una máquina pedagógica. Entonces, no quiere decir que podríamos tomarla como un sistema ideal, donde el M2 no tiene rozamiento, M3 tampoco, pero al estar sin rozamiento se van a mover. Entonces, la aceleración de cierta manera va a depender de la polea que está fija a M1. ¿Por qué? Porque al no estar con rozamiento eso se va a mover. No importa si M3 es mayor en masa que M2 o independientemente de la masa. Ya, bueno, vamos al ejercicio. Tendremos que tener en cuenta dos cosas de referencia o las aceleraciones. M2 tiene una aceleración, M3 también tiene una aceleración, M1 también tiene una aceleración, pero hay una cosa que pasa aquí, que M1 es una aceleración con respecto al suelo, M2 es con respecto al suelo y con respecto a M1, o sea, tiene dos aceleraciones. La M2 normal, que es la que tiene, y la relativa, que la relativa es la que está, la aceleración que tiene con respecto a M1 y con respecto al suelo. Lo mismo para el caso de M3. Ambas tienen una aceleración relativa y una aceleración propia. M3 con respecto al suelo, M1 y M2 con respecto al suelo. Eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta. Otras cosas también a tener en cuenta, que como vamos a tomar como un sistema ideal, la cuerda es inextensible y el peso de la polea lo vamos a despreciar. Ahora, sigamos con lo que son los cálculos. Aquí tenemos, yo armé estas dos ecuaciones, o sea, teniendo en cuenta lo anterior de las aceleraciones, donde la polea es fija, entonces la aceleración va a depender, o el movimiento como del bloque como tal, va a depender de la polea, del movimiento que ejerce la polea. Volvamos aquí a la imagen. Nos damos cuenta que la aceleración va a estar solamente en el momento que M2 se mueve horizontalmente la suficiente distancia hasta que M3 llegue a este suelo del bloque M1. Entonces nos están pidiendo la aceleración en ese instante donde M3 va a llegar a tocar M1 en el piso del bloque. Ahora, volvamos acá. Como les dije, cada aceleración va a tener una aceleración relativa y una aceleración propia. Aquí calculamos la aceleración A2, que tenemos en cuenta que es la aceleración 1, porque es una suma de aceleraciones, la aceleración 1, que es la que está ejerciendo el bloque, y la aceleración 2, A21, que en este caso yo la escribí A21 por el tema de que es la que tiene la que está tomando M2 con respecto al suelo, que es donde está M1. Esa aceleración, a eso me refiero. Ahora vamos aquí. Despejando, como sabemos que una suma de aceleraciones y sabemos que ese va a ser igual a la aceleración propia de M2, entonces hacemos una diferencia para encontrar A21, que es la aceleración relativa que tiene M2 con respecto al suelo. Ya, aquí lo explico. Donde A21 es la aceleración relativa que M2 con respecto a M1 con respecto al suelo. Lo mismo en el caso de A3, que es la suma de la aceleración A1 más la 3,1, que es la con respecto al suelo, eso es igual a A3. Entonces, aplicando lo mismo que hicimos en la anterior aceleración, hacemos una diferencia para encontrar esa aceleración relativa. ¿Qué sigue? Como anteriormente dije, vamos a tomar el ejercicio como ideal, donde la polea no tiene peso, y también algo que es muy importante para resolver el tema es que la longitud, la cuerda pues es inextensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a estirar, que no se va a alargar y tal. La longitud es constante. Entonces, si nos damos cuenta, yo escribí estas distancias, que es del bloque donde está amarrado el bloque aquí
a la polea en dirección horizontal y la que está en Y2, Y3, que sería la distancia en Y, este pedacito de esta cuerda. Entonces, para saber la longitud de la cuerda, sabemos que es la suma de esas dos longitudes, de esas dos distancias, que aquí lo planteo. X21 más Y31 es igual a L, donde longitud es constante, porque ya sabemos que la cuerda es inextensible y etcétera. Aquí lo especifico, el valor del nombre de cada variable, longitud horizontal, longitud vertical y total longitud, que es constante, como le digo. Ahora, seguimos con el ejercicio. Al saber que son constantes, planteamos una ecuación, la cual es la aceleración de 2,1 más la aceleración de Y3,1. ¿Por qué de 2,1 y de 3,1? Porque, como les dije, esta aceleración son relativas, son las que consideramos relativas con respecto al suelo. No podemos tomarlas como las propias por el tema de que tienen una propia, pero el movimiento se está diciendo que es del suelo. Ahora, aquí tenemos esto. Aceleración 2,1, que en notación de punto, esto es la aceleración. Hablamos de que 2 veces la derivada de la posición es la aceleración, naturalmente, y también en Y lo mismo. Bueno, sabemos entonces esto, llegamos a esto, que la aceleración relativa de 2,1 es igual a menos la aceleración de 3,1. Y entonces, sabiendo cada cosa que reemplazamos aquí, que esto es igual a esto, y llegamos a esta relación de aceleración, donde la aceleración A2 más A3 es igual a 2 veces la aceleración 1. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora es turno de usar las leyes de Newton, que en este caso que es la segunda. Volviendo al tema de que estamos en un ejercicio pedagógico, tomamos M2 que no tiene rozamiento. Entonces, armando la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas de fuerza es igual a masa 2 por aceleración 2,1, que es la aceleración relativa. Entonces, la aceleración, la sumatoria de fuerzas en X, porque este bloque solamente se mueve horizontalmente, es igual a masa 2, aceleración 2,1. No se armó la sumatoria de fuerzas en Y, porque no es, como así decirlo, importante en este caso. Ahora, tenemos entonces que la tensión, porque es la única fuerza que actúa en ese bloque, es igual a M2, donde M2 por la aceleración 2/1, que es igual a aceleración 2 menos aceleración 1. Y aquí tenemos la primera ecuación, porque lo que vamos a buscar es un sistema de ecuación donde la variable a encontrar es A1, que va a terminar dependiendo de M2, M3 y M1, de las variables que son masa, que se especificará más adelante. Ahora, tenemos el diagrama del cuerpo libre de la segunda masa, que esta se mueve verticalmente apenas. Entonces, como podemos ver, aquí cabe aclarar que en este caso se tomó que positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda, pero en este caso no se puede porque el movimiento va hacia abajo. Es decir, que el peso en este caso es positivo y la tensión es negativa, tomando los valores positivos hacia abajo y valores negativos hacia arriba, por el tema de conveniencias y porque el movimiento lo promueve. Entonces, llegamos aquí otra vez, leyes de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a M3 a 3,1. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas Y, porque solo se está moviendo verticalmente, entonces tenemos que es igual a masa 3 por aceleración 3,1, que es la relativa. Y entonces, aplicando esto, tenemos que el peso menos la tensión es igual a M3 por la aceleración 3,1, que es igual a A3 menos A1. Tenemos la segunda ecuación. Ahora, seguimos. Bueno, aquí primeramente tenemos en cuenta que hay para movimientos de bloque, tenemos en cuenta que se están ejerciendo dos tensiones, que de esas dos tensiones depende el movimiento de M1 y de consecuencia también depende la aceleración de A1. Entonces sabemos que la sumatoria de esas dos tensiones van a ser igual a la M1 A1 por el simple hecho de las leyes de Newton, solamente que no se especificó por qué se usó las leyes de Newton, porque eso es de lógica. Ahora, armando nuestro sistema de ecuaciones, tenemos despejando de 1 la aceleración 2, tenemos esto. Entonces acá también de la aceleración A, despejándolo de 2 a aceleración 3, tenemos esto. Y ahora, esto que encontramos nosotros con anterioridad,
Se llaman restricciones de cuerda, donde, por así decirlo, la sumatoria de esas dos aceleraciones tienen que dar la aceleración del sistema, que en este caso es la aceleración de la cuerda. Ahora, poniendo las restricciones de la cuerda, entonces tenemos que A2, que ya la tenemos aquí, más A3 es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque, perdón, no 0, es igual a 2 veces la aceleración 1. Ya, entonces, por aquí lo tenemos. Entonces, reemplazando en esta ecuación, tenemos que A1 más tensión sobre M2 más gravedad más aceleración 1 menos T sobre M3 es igual a 2 veces la aceleración 1. Ahora, aquí omití pasos, pero si quieres se los voy a explicar. Aquí nos damos cuenta que A1 más A1 da 2A1, que restándolo para el otro lado tenemos que eso es igual a 0. Por eso nos queda esa ecuación sencilla. Ahora, ¿por qué la tensión es factor común? Porque estamos claros de que son dos tensiones que se están ejerciendo, pero las tensiones tienen la misma magnitud. Entonces, por eso se sacó el factor común. Entonces, despejando la gravedad hacia allá, resolviendo esta recta de fracciones, nos queda esto. Ahora, entonces, tenemos igual a la gravedad, donde despejándote completamente tenemos esto, que es M2 por M3 por la gravedad sobre M2 menos M3. Ya llegando de acá hacia el final, tenemos que ya encontramos la tensión. Ya despejando o reemplazando la tensión en la ecuación 3, la cual es 2 veces la tensión es igual a masa 1 por aceleración 1. Reemplazando la tensión que ya la encontramos, tenemos que 2 sobre M1, que es por la tensión, es igual a A1. Entonces, reemplazando nos queda que es 2 sobre M1 por M2, M3, gravedad sobre M2 menos M3, y eso igual a aceleración 1. Aquí se ve más organizado. Entonces, tenemos que la aceleración es 2 veces M2 por M3 por gravedad sobre M1 por M2 menos M3. Aquí cabe recalcar algo para que esto se dé la aceleración, que M1, como se da cuenta aquí, M1 tiene que ser diferente a 0, porque si no sería un denominador 0 y eso no está indefinido. Y la resta de M2 y menos M3 tampoco puede ser 0 por la misma razón. Entonces, aquí llegamos que la aceleración es esta. Muchas gracias, espero que me evalúe bien y que tenga feliz mañana.